¿Y el oro que nos robaron, qué pedo? Vamos para atrás. A los aztecas no les interesaba conquistar otras tribus, pero es muy real que las oprimían y exigían tributos. Ojo, no impuestos, sino tributos. Materiales y humanos, con rituales de pesadilla que, si bien no son las cifras exageradas y sin lógica de sacrificios que expuso Fray Bartolomé en sus escritos, claro, todo esto antes de volverse político, sí existían muchos abusos. También es mentira ese discurso de los pueblos originarios, ya que no existen tales pueblos. Todas las civilizaciones importantes, en algún punto de su historia, migran. Incluso los mexicas, aztecas, no llevaban demasiado tiempo habitando sobre la punta oeste del lago de Texcoco, que hoy es la Ciudad de México. Ellos también migraron y se establecieron. Los mexicas no hicieron nada en pro de los tlaxcaltecas, cholultecas, ni ese largo etcétera de civilizaciones que conocemos y a las que, por el contrario, tenían profundamente subyugadas. No existía tal cosa como un único pueblo, ni mucho menos unido. Los españoles, en cambio, a estos pueblos los escucharon, se interesaron en aprender sus lenguas, costumbres y formaron alianzas con ellos, más allá que solo pactar batallas para tener guerreros prisioneros que sacrificar. Los españoles fueron ofreciendo a su paso la protección del rey y su cobijo, fraguar en conjunto un ataque. Tenemos que entender que en esa época la guerra y las invasiones no eran materias desconocidas, sino el pan de cada día. Este ataque sería en contra de la tiranía de su máximo opresor, el gran emperador e íntimo de Cortés, el gran Moctezuma II, sublevarse para lograr la caída de la gran Tenochtitlan. Hubo varios intentos por lograr la paz. A Cortés le interesaba establecerse y formar alianzas en nombre de Carlos V, así fuera con Moctezuma. Incluso trató de convencer al emperador de que los tributos humanos y también los materiales que pedía eran realmente excesivos, recomendación que no le agradó mucho al mexica, más allá de la información perdida en los mensajes debido a las limitaciones de traducción que existían. Ambos eran hombres de fe y ninguno estaba dispuesto a ceder. Se dice que su lazo era un poderoso imán de admiración y de un fulminante rechazo. Hombres que se movían por aquello que conocían, es decir, por un lado, una monarquía en la que el dios cristiano y el rey eran la única autoridad y en ocasiones uno mismo. Todo lo bueno y malo que llegaban a hacer se hacía en su nombre. Y por el otro lado, un tlatoani que se beneficiaba de otros pueblos sin darles nada que fuera de gran importancia a cambio, sometiéndolos por medio del terror y justificado por la religión. Algo parecido a los zetas durante el gobierno de Calderón, pero con la excepción de que aún pagando piso podían llevarse a tu hermano y al día siguiente a tu madre para sacrificarlos de una manera distinta según el dios al que estuviera dirigido dicho ritual sagrado. Eso sí, uno más horroroso que el otro. Podías irte ahogado, quemado, flechado, decapitado, encerrado en una cueva hasta morir de inanición, y la favorita de muchos escritores, por supuesto, con el corazón extraído y palpitante en la mano del sacerdote o guerrero, según la ocasión. En fin, se fundó la Nueva España con fuero especial para los indios, como el Juzgado General de Indios, una institución judicial que tenía como objetivo principal proteger a los indígenas de la explotación y los abusos cometidos por otros grupos sociales, especialmente los españoles, y las leyes de Indias, que les daba la condición de vasallos libres del rey de España con protección real, con el derecho a conservar y respetar sus tierras, a tener salarios justos y a mantener las leyes y costumbres de los indígenas. El oro no salió del territorio, por el contrario, se utilizó para construir universidades, hospitales, catedrales, conventos, entre muchas otras edificaciones que erigieron lo que hoy es México y gran parte de Centroamérica. Éramos en conjunto la capital más grande del mundo. Durante 300 años sí tengo que decir que existieron desigualdades, así como en cualquier otro imperio importante de la época. Sin embargo, no existió tal cosa como un saqueo. La revolución, que se manifestó en 1810, lo que hoy llamamos la independencia de México, sucedió por una serie de guerras y eventos internacionales que afectaron al imperio español, y porque vivíamos bien, pero queríamos vivir mejor. Es totalmente cierto que aquello llamado el Quinto Real, impuesto que se pagaba en ambos virreinatos, Nueva España y el Perú, y en la España misma, este era el 20% del salario recibido. Hoy, al menos en México, Hacienda ya nos retiene por lo menos el 35% de nuestro sueldo. Durante los inicios del siglo XIX, se argumentaba este Quinto Real era exigido para financiar una posible guerra ¿contra quién? ¿Contra quién creen? Contra los ingleses, y a veces contra los franceses, que buscaban atacar al imperio en cualquier momento. Y claro, es entendible si ves que eso no sucede pronto y tampoco ves grandes cambios en tu calidad de vida, pero sí un nuevo collar rozando el escote de la reina, se preguntaban como nosotros lo hacemos hoy: ¿a dónde se fue mi dinero? Y cuando sucedió la invasión, por fin hubo cambios, pero no los que se esperaban, pues tras un segundo golpe, ahora con Napoleón al frente de la batalla, José Bonaparte o Pepe Botella, hermano del conquistador, se convirtió
en el nuevo rey de España. Y por eso, en el grito de independencia escuchamos a un cura hidalgo exclamando: ¡Viva Fernando VII y muera el mal gobierno! Lo cual era un llamado a un gobierno autónomo en Nueva España mientras regresaba el rey legítimo, y que repitió Morelos unos años después. En donde también existió desigualdad, hecho que logró que novohispanos de cualquier raza, etnia y estrato social se unieran a la lucha, fue en los puestos políticos, militares, entre otros. Es decir, ni siquiera los criollos que eran españoles nacidos en América podían ostentar cargos de verdadera importancia. Por ejemplo, un criollo jamás podía llegar a ser general de las huestes realistas. Hay algo que no tenemos que soslayar. En este gran imperio, así como en la viña del Señor, existieron indios ricos, pobres, buenos, malos, así como también existieron gachupines, ladinos, y también los hubo dadivosos. Debemos entender que la historia no se puede juzgar con el conocimiento de hoy, sino tratar de entender a los hombres que la conforman con los menos sesgos posibles. Insisto, ¿era lo que conocían? ¿Estaba del todo bien? Ciertamente no, por eso se produjo un gran cambio. Y recuerden esto, desde el inicio de las civilizaciones, no tribus, civilizaciones, han existido determinadas desigualdades. Es algo que a la fecha no hemos podido erradicar, ni con las corrientes de pensamiento que surgieron en el siglo XIX. Ustedes saben cuáles. Revolucionarios, invasores, independentistas han existido siempre y lo van a existir, pero somos el único pueblo que aún reclama al pasado de hace 5 siglos por lo que nos robaron, y casualmente somos de los pocos a los que no saquearon. Las grandes civilizaciones avanzan. El Imperio Romano alguna vez cayó y llegó a ser la capital del mundo, y me es difícil imaginar a un italiano o a un turco dándose golpes de pecho que por eso Italia o Turquía están como están. Los pueblos indígenas están sufriendo hoy, y eso no es por el oro que nos robaron. Besitos sofistas, cuídense.